Quiero hacerles una advertencia. Faltan 5 para las 11, ¿cierto? Yo como que me voy a demorar hoy, ¿sí? ¿Está bien? ¿Me dan permiso? Bueno. La semana anterior terminamos la serie sobre doctrina, ¿sí? Y sé que esa serie por tiempos nos parecía un poquito pesada, mucha teología, muy profundo, pero es importante tener claro todo eso. Pero a partir de hoy vamos a mirar cómo todo eso que vimos nos puede servir para la vida diaria, ¿sí? Y estamos iniciando una nueva serie que hemos titulado Todo lo que necesitas para la vida. Está basada en la segunda carta del apóstol Pedro, ¿sí? Segunda de Pedro. Pero quiero que nos imaginemos lo siguiente, ¿sí? Pedro, cuando escribe esta carta, ya es un hombre que, gracias, ¿no? ¿Sí? Ya tiene sus años, ¿sí? Incluso más adelante en la carta vamos a ver cómo él dice que ya estoy próximo a partir, ¿cierto? Entonces, yo me imagino a Pedro escribiendo esta carta y pensando en todos los que iban a recibir este documento. Y si en algún momento le hubieran preguntado a Pedro, oiga Pedro, ¿qué consejos nos da? Esta carta tiene todo lo que necesitamos para vivir. Y cuando miramos este título, todo lo que se necesita, todo lo que necesitas para la vida, suena, ¿cómo suena? Muy ambicioso, con muchas pretensiones. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué necesita usted para la vida? ¿Qué necesita? A Cristo, ¿qué más necesita? El alimento. ¿Qué más necesita para la vida? Ya uno, a ver. La vivienda, salud, ¿qué más? Oiga, qué iglesia tan materialista, hola, ¿eh? No ha pensado sino en cosas materiales. ¿Qué más necesita para la vida? Salvación, salud, ¿qué más? ¿Qué más necesita para la vida? ¿Cómo? ¿Qué más necesita? A ver. ¿Qué más necesita usted para vivir? Piense un momentico. Ya dijo carro, casa, beca. Bueno, y solamente eso. Nuestra pareja. ¿Qué más necesita? Familia. ¿Qué más necesita? ¿Qué más necesita? ¿Qué más necesita? ¿Qué más? Y cuando vienen los tiempos de dificultad, ¿qué? Necesitamos tantas cosas y por eso el título parece pretencioso. Todo lo que necesitas para la vida, ¿sí? Todo lo que se necesita para la vida. ¿Qué necesitas para la vida? Y lo otro, ¿dónde podemos encontrar, dónde puedes conseguir todo lo que necesitas para la vida? ¿Sí? ¿Dónde se puede conseguir? Y quiero que miremos, vamos a leer del versículo 1 al 4, pero quiero que nos fijemos primero en el versículo número 3 de Segunda de Pedro, capítulo 1, en la Nueva Traducción Viviente, dice así: mediante su divino poder, Dios nos ha dado ¿qué?
Léanlo por favor. Vuelve y empiezo. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Pedro aquí está haciendo una afirmación extraordinaria. ¿Cuál es? En Jesucristo encontrarás todo lo que necesitas para la vida. No, qué emoción tan grande la de ustedes. En Jesucristo encontrarás todo lo que necesitas para la vida. Esa es una afirmación tremenda la de Pedro. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Jesús es suficiente para todo en la vida. Suficiente. Y esto es un desafío para nosotros como cristianos y para todos los cristianos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una mala idea de lo que significa creer y seguir a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos nuestra vida dividida en compartimientos, ¿sí? Pensamos, aquí tenemos un compartimiento que se llama ¿cómo? Trabajo, ¿sí? Otro, familia, ¿sí? Otro, salud. Diversión, sueños, finanzas y fe. ¿Sí? ¿Qué significa eso? ¿Sí? Que nosotros pensamos que nuestra vida está, repito, dividida en ¿qué? En fragmentos, en compartimientos, ¿sí? En cajoncitos. Aquí está el trabajo, la familia, la salud, la diversión, los sueños, finanzas y fe. Y fe es simplemente ¿qué? Un cajoncito de nuestra vida, ¿sí? Y entonces, cuando llegamos a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Pensamos que nuestro Señor Jesucristo es exclusivo para el último cajoncito. ¿Cuál es? La fe, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede? Muy bien, ¿cómo, Luz Mari? ¿Sí? Doy gracias a Dios por todos los que han venido y los voy a tocar durito. ¿Listos? ¿Qué sucede? La mayoría, todos nosotros estamos de acuerdo en lo siguiente, que Jesucristo es todo lo que necesitamos para la fe y para la salvación, amén. Muy bien, ¿sí? Pero lo tenemos solo para llenar ese compartimiento, la fe. Jesús es para eso, para la fe, ¿sí? Pero lo que Pedro nos está diciendo aquí es que en Jesucristo encontramos no solamente lo que necesitamos para qué, para la fe, sino para todo lo que enfrentamos en la vida, absolutamente todo. Y eso debemos enseñárselo a nuestros niños. Estamos teniendo cosecha de niños aquí en la iglesia, hay un poco de niños pequeños. Ya tenemos que enseñarle a nuestros niños, Jesucristo es suficiente, ¿sí? ¿Para qué? Solo para venir a la escuela dominical el domingo. Van a empezar a ir a un jardín, a un colegio, a una escuela. Es enseñarle a nuestros niños, Jesucristo es suficiente también para cuando empieces a ¿qué? A estudiar. Porque cuando llegue a la escuela, ¿qué le va a pasar?
¿Qué le va a pasar? ¿Qué nos pasó cuando llegamos a la escuela por primera vez? ¿Qué pasó? Miedos. ¿Qué más? Cosas nuevas, compañeritos abusivos. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Es enseñarle a nuestros niños que Jesucristo no solamente es para la escuela dominical del domingo, sino para ¿qué? La escuela y en el colegio. Y después van a llegar al bachillerato y a la universidad. Y es saber que Jesucristo, ¿qué? Es suficiente. ¿Qué está pasando, amados hermanos? Hay problemas, hay dificultades en nuestros matrimonios. ¿Pero saben por qué? ¿Sí? Porque sacamos a Jesucristo de nuestro matrimonio. Pero es que yo voy a la iglesia y yo creo en Cristo. Sí, pero Jesucristo está en su familia, está en su matrimonio, perdón, está en su matrimonio. En muchos matrimonios cristianos, Jesucristo no está en esa relación. ¿O no? Eso está pasando. Y uno les pregunta, ¿oran juntos? No. ¿Leen la Biblia? No. ¿Se sientan juntos y oran y piden la dirección de Dios cuando van a tomar una decisión? No. Cuando manejan las finanzas, ¿se sientan juntos como matrimonio y piden la dirección de Dios? Unos sí, otros no. Y después vienen los problemas y entonces ¿qué pasa? ¿Para qué va uno a la iglesia si es que? Solteros, solteras. Jesucristo es para cuando, ahora que ustedes están solteros, solteros, solteras. No, pastor, es que yo sí creo en Cristo y voy a la iglesia, ¿sí? Pero en mi noviazgo no está Jesús. ¿Por qué? Nuestros jóvenes cristianos tienen novio, novia y ya tienen relaciones sexuales. Pero yo voy a la iglesia. O sea, Jesucristo es muy bueno ¿para qué? Al domingo aquí, de 9:30 a 12. Pero en mi noviazgo, Jesús no se meta. ¿Y ustedes cómo llevan su noviazgo? ¿Sabe cuál es la respuesta hoy de muchos muchachos? No, nuestro noviazgo es normal. Bueno, explíqueme por favor, ¿qué es un noviazgo normal? ¿Sí? No, a veces me quedo en la casa de ella o ella se queda en la casa mía. Normal. Pregunta, ¿eso es normal? ¿Por qué? Porque sacamos a Jesucristo, ¿sí? De ese cajoncito que se llama noviazgo, ¿sí? Y así sucesivamente en las finanzas, en el trabajo, ¿sí? Jesucristo es muy bueno el domingo de 9:30 a 12, pero el resto de semana, ¿qué pasa? Jesucristo no es para eso. Y lo que nos está diciendo Pedro aquí es que en Jesucristo no solamente encontramos todo lo que necesitamos para la fe, sino todo lo que necesitamos para enfrentar la vida. Y es todas las áreas de la vida. La salud, matrimonio, la educación de los hijos, el trabajo, los negocios, las finanzas, las crisis emocionales, absolutamente todo. Todos los días enfrentamos situaciones complicadas en nuestro diario vivir, pero Pedro nos está diciendo que Jesucristo es suficiente, no solo para la fe, sino para toda la vida. Y si usted y yo entendemos esto, ¿qué va a suceder? Va a cambiar la forma en que usted y yo seguimos a Jesucristo. Amén.
Y eso es lo que necesitamos, ¿sí? Cambiar nuestra manera de seguir a Jesucristo. Y la única forma es entender que Jesucristo es suficiente ¿para qué? ¿Para qué? Para todo lo que necesito en la vida. No solamente para el domingo de 9:30 a 12. ¿Me van siguiendo? ¿Bien? ¿Todos despiertos? ¿Los trasnochados despiertos? ¿Sí? Listo, muy bueno. Es que algunos no los dejaron dormir anoche los vecinos. ¿Sí? Repito, Pedro nos está diciendo que Jesucristo es suficiente, no solo para la fe, sino para toda la vida, absolutamente todo. Vamos a segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Y dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Detengámonos un momentico ahí. Dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Aparece esa palabra, esas dos palabras, vida y piedad. Piedad. No, esa es una persona piadosa. ¿Qué quiere decir que alguien es piadoso? ¿Qué significa tener una vida llena de piedad? Sencillo, se los voy a dejar de una manera clara. La piedad consiste y simplemente significa una vida que está centrada en Dios. Y eso es lo que está diciendo Pedro ahí, ¿cierto? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, toda nuestra vida debe estar centrada ¿en quién? En Dios. Vida centrada en Dios, ¿sí? Y en nuestro Señor Jesucristo vamos a encontrar todo lo que necesitamos para que nuestra vida y nuestra relación con Él fluya, oído, fluya de una manera natural, maravillosa, especial. ¿Qué es lo que sucede? Que pensamos que el cristianismo es ajustarnos a ciertas normas religiosas, ¿sí? Y entonces vestirme de tal manera, cargar una Biblia, cumplir ciertas normas, ¿sí? Dejar ciertos vicios y convertirme en una buena persona, ¿sí? Pero cuando miramos la vida de esas personas, no hay gozo. No hay gozo. Vidas amargadas, vidas aburridas, decepcionados de todo. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Nuestra vida, repito, debe ser una vida centrada en Dios. Y si está centrada en Dios, realmente en Dios, tiene que ser algo muy, muy diferente. Y eso es lo que vamos a mirar en las próximas semanas, en esta carta, ¿sí? Y es que Pedro nos lleva, un hombre que ha vivido muchas cosas, buenas, regulares, malas, acertado, la ha embarrado, y nos va a decir, mire, yo Pedro, quiero enseñarles esto, ¿sí? Yo me equivoqué mucho, pero he aprendido, ¿sí? Que lo único que vale la pena es una vida centrada ¿en quién? En Dios, ¿sí? Y esto nos lleva al corazón del cristianismo, de ser un cristiano y de ser cristianos auténticos, ¿sí? Vamos al versículo 1. Yo, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, les escribo esta carta a ustedes que gozan de la misma
preciosa fe que tenemos. ¿Qué está diciendo Pedro? Les escribo que a ustedes que gozan ¿de qué? De la misma preciosa fe que tenemos. Pregunta, ¿de qué fe está hablando Pedro? ¿De qué fe? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué fe está hablando ahí? ¿Sí? La fe cristiana es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esa es la fe cristiana, ¿sí? Es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a mirar cómo Pedro en estos versículos, en solo 4 versículos, ¿sí? Nos va a mostrar lo que significa la fe en Jesucristo. La fe cristiana. Y lo que nos dice es que Jesús es Dios. ¿Sí? Yo, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, les escribo esta carta a ustedes que gozan de la misma preciosa fe que tenemos. Esta fe les fue concedida debido a la justicia e imparcialidad de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Si alguien le dice a usted, es que en la Biblia en ninguna parte dice que Jesús es Dios, muéstrale este versículo. ¿Qué está diciendo ahí? De Jesucristo, ¿qué? Nuestro Dios. Y acuérdele también en Juan, allá, cuando Tomás, el que dijo que no creería sino hasta qué, hasta no ver, no meter, yo no creo, y cae de rodillas y le dice, Señor, mi Dios. Jesús es Dios. ¿Qué es la fe cristiana? La fe cristiana es la fe en Jesucristo. ¿Y qué creemos de Jesucristo? Que Él es ¿qué? Dios. Claro, primero, eso es lo que creemos como cristianos. Creemos en Jesucristo y creemos que Él es ¿qué? Dios. ¿Qué más dice Pedro? ¿Sí? Que Jesús es Salvador. Y el mismo versículo en la última parte dice, de Jesucristo, nuestro Dios y ¿qué? Salvador. Ninguno de nosotros, ni usted ni yo, nadie puede salvarse por sí mismo. Puede alcanzar la salvación por sus obras. Nadie. ¿Qué necesitamos? ¿Cómo qué? Salvador. Él es mi Salvador. Entonces, ¿qué es la fe cristiana? Que creemos en Jesucristo, que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es Salvador. Y hay una tercera afirmación. Jesús es Señor. El versículo número 2 dice, que Dios les dé cada vez más gracia y paz mediante que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Entonces, ¿qué es la fe cristiana? La fe cristiana es que creemos ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y que Jesucristo es ¿qué? Dios. Él es Dios, Él es Salvador, Él es Señor. ¿Sí? Esa es la fe cristiana. La primera parte, la fe en nuestro Señor Jesucristo. No lo olvide. Jesucristo es ¿qué? Dios, Salvador y Señor. Pero ¿qué implica que Él sea Señor? Ojo con esta parte. Que es el Señor de mi vida, de nuestra vida. Y si Él es el Señor de nuestra vida, Él tiene el control de todo. Pero ¿qué sucede, amados hermanos?
se nos olvida esta parte de que Jesús es el Señor. Y si Él es el Señor, ¿qué quiere decir? Que Él es el dueño de mi vida. Pero a veces llegan dificultades, luchas, enfermedades, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Perdemos la fe. Se nos olvida que Él es Señor. Señor, mi vida es tuya, y como mi vida es tuya, puedes hacer conmigo lo que quieras. Y le reclamamos, ¿sí? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y hágase, hágase tu voluntad. Y se hace la voluntad del Señor y empezamos a ¿qué? Y se nos olvida que Él es ¿qué? Señor, Señor. ¿Por qué muchas personas a veces no creen, aunque me adelanto un poquito? No se acercan al Señor, porque nos ven como cristianos, pero no ven el gozo de la salvación, aún en las dificultades. No, pues si este que cree en Cristo está renegando y aburrido, ¿para qué creo en Cristo? Vivo más contento yo que no creo en Él. No reflejamos que Jesucristo es ¿qué? Es nuestro Dios, Salvador y Señor. Amén. ¿Qué es la fe cristiana? La fe cristiana también es la fe apostólica. ¿Qué significa eso? Vamos por favor al versículo número 1 nuevamente. Dice: yo, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, les escribo esta carta a ustedes que gozan de la misma preciosa fe que tenemos. ¿Sí? ¿Notan? Le está diciendo, ustedes tienen la misma fe que nosotros. O sea, lo que Pedro está enseñando, que los discípulos enseñaron, fue lo que vivieron con Jesús. Y le está diciendo, mire, ustedes creen lo mismo que nosotros, los apóstoles. ¿Y qué está enseñando Pedro? ¿Sí? Que la fe en Jesucristo, decir que creemos en Cristo, es creer que Él es Dios, Salvador y Señor. Esa es la fe apostólica. O sea, compartimos la fe de lo mismo que creían los apóstoles. Igual a lo que ellos creen, dice, me alegro mucho, me gozo que ustedes tengan la misma fe de nosotros. Eso es una fe apostólica. ¿Qué es la fe en Jesucristo? La fe cristiana es don de Dios y su mandato. Mire lo que dice el versículo número 1, la última parte. ¿Sí? Han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Y detengámonos un momento aquí, que esta parte es muy interesante. Fíjese que, ¿qué está diciendo Pedro? Que la fe que tenemos, ¿qué pasa? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Que la hemos recibido. Meditemos un momento, a ver, esta parte es muy importante, ¿sí? Lo que usted y yo creemos es porque lo hemos recibido. Tú no lo generaste. Recuerde lo que dice Pablo en Efesios: por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice, y esto no de vosotros, pues ¿qué? Es un don de Dios.
En otras palabras, hasta la fe que usted y yo tenemos, ¿qué pasa? La hemos recibido. Nosotros no hemos puesto nada. Dele gracias a Dios. Porque si usted tiene fe, ¿es por qué? Y a veces nosotros sacamos pecho. Tengo mucha fe. ¿Tiene mucha fe? El Señor se la dio. No saque pecho. De gracias. De gracias. Porque Dios la ha escogido y ha puesto esa fe en usted. Y no solamente la hemos recibido, dice, es un mandato. Jesús en Marcos dice, tened fe en Dios. Tengan fe, crean y serán salvos. Dios nos llama a hacer esto y a tener claro, la fe es un don de Dios y es un mandato. Bueno, fíjense que a veces nosotros como predicadores decimos e invitamos a los incrédulos, ¿sí? Ponga su fe en Jesucristo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ese incrédulo? Pues él no cree. Y le decimos, ponga su fe en Jesucristo. Y ahí entonces, ¿cómo es? ¿Sí? Eso es algo imposible. Pero recuerden lo que dice Jesús. Para el hombre es imposible, pero para Dios, ¿qué? Todo es posible. Dios es capaz de crear fe donde exactamente, en el que no la tiene. Y esa debe ser nuestra oración. Dios, yo escuché hace un momento al principio que estábamos orando por nuestros familiares y amigos que ¿qué? Y que no conocen del Señor. ¿Cuál debe ser nuestra oración? ¿Cuál debe ser nuestra oración? Señor, pon fe en mi papá, en mi mamá, en mis hijos. ¿Sí? Y hay una parte muy interesante. Uno de los teólogos de los primeros siglos, Agustín, algunos los llaman San Agustín, y él leyendo todo esto, dijo, Señor, ordena lo que quieras, solo ordena lo que quieres, solo da lo que mandas. Les explico lo que era lo que quería decir él. ¿Sí? Cuando él empieza a leer y a estudiar todo el Nuevo Testamento, ¿sí? Él dice, Señor, eres absolutamente libre de emitir cualquier mandato que elijas, pero por favor, entienda esto, Señor, no tengo lo que se necesita para hacer lo que ordenas. Si me ordenas que tenga fe, está bien para mí, pero no tengo fe, así que dámela, Señor, dámela. Y debe ser nuestra oración por aquellos que no conocen de Cristo. Y si alguno aquí todavía no ha creído en Cristo, no tiene fe en Cristo, dígale al Señor, Señor, tú me mandas que tenga fe, pero no tengo. Dámela, dámela. Han recibido una fe tan preciosa. Y si usted y yo hemos creído es porque el Señor nos la ha dado. El primer paso de fe es admitir que no tenemos fe y pedirle a Dios que te dé esa fe que necesitamos para creer. Por eso Pedro dice ahí, han recibido una fe tan preciosa. Y esto tiene que cambiar nuestra forma de acercarnos al Señor, de confiar en Él, que Dios nos ama tanto que Él mismo ha puesto en nosotros ¿qué? Fe. Si
Si usted y yo creemos, es porque Él nos la ha dado. ¿Qué más es la fe cristiana? La fe cristiana viene a través de la propia gloria y bondad de Jesús. El versículo 3 dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su bondad. Todo lo que hemos creído, la fe que hemos recibido, ¿es por qué? Por la bondad de Dios. A veces no nos damos cuenta de eso. Dios ha sido bondadoso con cada uno de nosotros. Muy bondadoso, ¿sí? ¿Qué haría una persona incrédula? ¿Qué haría que una persona incrédula siguiera a Jesús en el día de hoy? Que vea la gloria y la bondad de nuestro Señor Jesucristo. La gloria y la bondad de Dios. A veces se nos olvida presentar eso. Y a veces en nuestra vida, como les decía hace un momento, nuestra vida no refleja la bondad, la gloria, el gozo de la salvación. ¿Y cómo va a llegar alguien a Cristo si usted y yo como cristianos nos presentamos y es solo quejas, solo lástima, solo amargura, solo enojo, solo quejadera? ¿Qué va a pasar ahí con esa persona? Si eso es ser cristiano, yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Por su gloria y su bondad. Dios ha sido, es y será muy bondadoso con cada uno de nosotros. Y recuerda lo siguiente, que el evangelio no se trata de ti. No se trata de ti y tu fe. Se trata de Jesús y su gloria. Es compartir de nuestro Señor Jesucristo. Es exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es la fe cristiana? Es tener claro que es nuestra fe en Jesucristo. ¿Cómo qué? Dios, Salvador, Señor. ¿Qué es la fe en Jesucristo? Es una fe apostólica. Creemos las enseñanzas de los apóstoles. ¿Qué es la fe en Jesucristo? La tercera. Nos ha sido dada. La hemos recibido. No es mía, el Señor puso fe. ¿Y la cuarta? Por su gloria. La fe en Jesucristo es mostrar su gloria y su bondad. Eso es la fe en Jesucristo. Entonces, ¿qué promete? ¿Qué promete Dios a los que tienen esta fe? ¿Qué es lo que promete Dios? Miremos. Dice, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Pare un momentico. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Dice, si usted ha creído en Cristo, como nosotros, dice Pedro, si ustedes han creído como nosotros, Dios le promete ¿qué? ¿Darle qué? ¿Todo qué? Dice, todo lo que necesitas para llevar una vida de rectitud. Amén. Dios nos ha dado eso. Por favor, mastíquelo, piénselo, medítelo. Eso es lo que pasa cuando creemos. Aquí hay una promesa. Dice, si usted cree, Dios le da todo lo que necesita para su vida. Todo, absolutamente
todo. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Que Cristo es todo lo que necesitamos para la vida. Pero hay otra promesa. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. ¿Qué es lo que nos ha dado? Grandes y preciosas promesas. Y miren lo que viene a continuación. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de ¿qué? Naturaleza divina. Paremos ahí. ¿Y en qué somos partícipes de la naturaleza divina de Dios? En el momento en que usted y yo creemos en Jesucristo, nos dice su palabra, en ese momento, ¿quién viene a morar en nosotros? El Espíritu Santo de Dios. Y ahí somos ¿qué? Partícipes. Partícipes de la naturaleza divina. Porque tenemos el Espíritu Santo de Dios. ¿Notan? Entonces, ¿qué nos promete? ¿Qué pasa a los que creemos? Primero, nos da que todo lo que necesitamos para la vida. Segundo, ¿sí? Somos partícipes de la naturaleza divina. Y hay una tercera. Dice, y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Detengámonos un momento aquí, dice, y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. ¿Qué significa eso? ¿Sí? ¿Sí? Muchos de nosotros, por no decir todos nosotros, tenemos una dificultad. ¿Listos? Hay unos que los veo cabeceando, ya casi terminamos. ¿No? Muchos de nosotros pensamos, ¿sí?, que tenemos todo lo que Dios tiene para ofrecer, pero todo lo que tenemos es perdón por el pasado, cielo por el futuro y un gran vacío en el medio. Explico. Mírenme por favor. ¿Sí? ¿Qué pasa con muchos creyentes? ¿Listos? ¿Sí? Piensa que el cristianismo es lo siguiente, que todo empieza cuando yo, ¿qué? Creo en Cristo, en ese momento, ¿sí? Y todo mi pasado ha sido, ¿qué? Perdonado, ¿sí? Maravilloso, el Señor me perdonó, listo. Una nueva vida, empieza una nueva vida, ¿sí? Y después nos hablan de que si el Señor, va a llegar un momento dado donde el Señor me llame a su presencia, y cuando el Señor nos llame a su presencia o Él venga, ¿dónde vamos a vivir? En el cielo, ¿sí? Por favor, repito. Para muchos el cristianismo es el día que me arrepentí y el día en que ¿qué? Pero resulta que yo creo en Cristo y el Señor no me lleva para el cielo. ¿Dónde me deja? Aquí en la tierra. Y ahí es donde hay dificultad para muchos, ¿sí? Porque hay un espacio, hay un vacío en el medio. Y mientras llega ese momento de estar en la presencia de Dios, ¿cómo es mi vida? ¿Me hago entender? ¿Sí? Para muchos Jesucristo es muy bueno para perdonar los pecados y ya no tengo culpa. Y es excelente porque cuando parta su presencia, en el cielo. Pero mientras llega ese momento, ¿qué pasa? ¿Cómo vivo la vida aquí en la tierra? ¿Cómo enfrento la vida? ¿Cómo enfrento las dificultades, la lucha, la enfermedad? ¿Qué pasa ahí? El evangelio es más que el perdón y el cielo.
es el poder y la presencia de Dios en tu vida hoy y cada día de nuestra vida. Amén. Eso es el Evangelio. Es el poder y la presencia de Dios en tu vida hoy. Hoy. Por eso les decía al principio, a veces pensamos que nuestra vida son compartimientos y que Jesucristo es solamente para el cajoncito de la fe. Y eso no es así. Pedro nos está diciendo, Jesucristo nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida de rectitud. Y en esta última parte de esta última promesa nos dice, para que escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Seamos sinceros, ¿cómo es este mundo? ¿Cómo es este mundo? Edwin, ¿cómo? Corrupto, malvado, ¿sí? ¿Y qué causa tanta corrupción y tanta maldad? Ahí lo dice. ¿Los qué? Los malos deseos humanos. ¿De qué tratan los malos deseos humanos? ¿Cuáles? ¿De qué tratan? Ambición, envidia, avaricia, odio, venganza, ¿sí? Todas esas cosas. ¿Listos? ¿Sí? Todos nosotros, mientras vivamos aquí, nos van a afectar los malos deseos. ¿O me pasa a mí solamente? Somos cristianos, soy cristiano, pero batallamos ¿con qué? Con la lujuria. ¿Con qué más? Con la mentira, el orgullo, la avaricia, la envidia. Por eso dice aquí Pedro que Dios, dentro de esas promesas y de esa naturaleza divina, dice, para que escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Luchamos con los malos deseos todo el tiempo. Mire, ¿cuántos de ustedes recuerdan una película que se llamaba El Fugitivo? ¿Recuerdan? ¿O es solamente para nosotros los viejitos? ¿Quién la protagonizaba? Harrison Ford. Es la historia de un médico que es acusado falsamente ¿de qué? De matar a la esposa. Y mientras es llevado a la prisión, ocurre un accidente y ¿qué pasa? Él escapa, ¿sí? Y toda la película o la serie, porque creo que también es una serie, todo el tiempo a él lo están ¿qué? Persiguiendo, lo persiguen, pero ¿qué pasa? Se escapa, ¿sí? Y él hace todo eso para demostrar su inocencia, ¿cierto? Entonces, él corre y se encuentra en esa lucha. Es una persecución sin descanso. Y parece que todo el mundo está en su contra, ¿sí? Pero no está encadenado. Él es libre. Él es libre. Y aunque lo persiguen y parece que ya lo van a coger, siempre que se escapa. Esa
es nuestra posición como creyentes en Cristo. Por eso dice ahí, ¿sí? Para que escapen. Mientras estemos aquí en la tierra, a usted y a mí, ¿qué pasa? Nos va a perseguir. Usted sabe qué es lo que usted lo persigue. Pero ¿qué pasa? ¿Sí? Estamos libres. Muy bien. Estamos libres. La tentación, el pecado me persigue. Y Satanás anda como ¿qué? León rugiente, para volver a encadenarme. Pero Dios está contigo y te protege y te protegerá. Amén. Recuerde esto. El pecado es tu enemigo, pero ya no es tu amo. Amén. Y mientras estemos aquí, va a haber la persecución, pero ya no es nuestro amo. ¿Sí? Serás acosado por el mundo, la carne y el diablo toda tu vida. Estás en una lucha de por vida, pero no estás encadenado, no eres un cautivo, te has escapado, puedes moverte, puedes actuar, y esta libertad es un regalo de Dios para ti en el Evangelio. Y eso es lo que sucede. Por eso decimos que Jesucristo es todo lo que necesitamos para la vida. Fíjense que dijimos al principio que la casa, que el trabajo, que el dinero. Hay cosas más tremendas que necesitamos, ¿sí? La relación de matrimonio, de pareja. La decepción, cuando nos engañan, cuando somos traicionados. La soledad. La falta de paz en nuestra vida. Las tentaciones. Podemos tener todo lo material, pero hay cosas más importantes que necesitamos. Y eso solo nos lo puede dar nuestro Señor Jesucristo. Un evangelio que ofrece perdón, pero no poder, no es lo suficientemente grande para la vida. Mucha gente ha escuchado un evangelio que trata sobre el perdón del pecado, de los pecados pasados, y habla sobre el cielo futuro, pero no dice nada sobre el poder de Dios para vivir la vida aquí. Y eso es lo que Pedro, un hombre ya anciano, punto de partir, dice: vea, quiero enseñarles esto. Jesucristo es todo lo que necesitas para la vida. Amén. Por eso entonces hay muchas personas que asisten a la iglesia y profesan una fe, pero nunca crecen. Siguen estancados en sus mismos fracasos, atenazados por los mismos miedos y atrapados en la misma desesperación. Y aquí vemos a Pedro diciéndonos: Jesucristo, ¿qué? Es todo lo que necesitas para la vida. Mientras llegamos allá, jóvenes que están en el colegio, en la universidad, Jesucristo es todo lo que necesita para su vida. Jesucristo no es solamente para este momento, es ya cuando va a la universidad, cuando enfrenta las burlas, cuando enfrenta la tentación, la presión, presionándolo las muchachas, a los jóvenes presionando a ustedes, señoritas. ¿Qué vamos a hacer? Ahí es donde necesita más a Jesucristo. En su matrimonio, usted necesita a Jesús en su matrimonio, si no, no va a funcionar. No va a funcionar. En su trabajo, en sus finanzas,
en sus luchas. Necesitamos a Jesucristo. Y aquí está su promesa. Usted vivirá, su espíritu vivirá en ti, dándote un nuevo poder, un nuevo deseo y una nueva capacidad para que escapes de la corrupción en el mundo causada por los malos deseos. El pecado ya no será, ¿qué? Vuestro amo. Ya no será vuestro amo. Que el Señor nos ayude, hermanos y hermanos. Lo invito para que no se pierda ninguna de estas series. Este apenas es solamente la introducción. Quiero que meditemos esta semana en esto. Quiero que usted medite en esto. Realmente yo tengo a Jesucristo pendiente en todas las áreas de mi vida. ¿O soy de los que el domingo Jesús es para mi fe, pero el lunes cuando voy al trabajo, yo soy el que trabajo, dejo a Jesús fuera de mi trabajo? En su matrimonio, en su noviazgo, Jesucristo está ahí. Hemos entendido que Jesucristo es para toda nuestra vida. Eso es lo que nos está diciendo Pedro. Jesucristo es todo lo que necesitamos para nuestra vida. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra escrita por el apóstol Pedro. Un hombre que da consejos a sus hermanos, a la iglesia antes de partir. Un hombre que vivió cosas, triunfos espectaculares, pero también caídas estrepitosas. Vivió el negarte a ti, pero también vivió el saberse perdonado por Jesús. Y este hombre nos está diciendo a usted y a mí: Jesucristo es todo lo que necesitamos para la vida. Hoy te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces hemos pensado que tú, Señor Jesucristo, eres solo para nuestra fe, que Jesús es solo para el domingo en la mañana, y te hemos sacado de nuestro matrimonio, de la educación de nuestros hijos, de nuestro trabajo, de nuestras luchas, y creemos que todo lo podemos enfrentar nosotros solos, que no necesitamos de ti. Por eso vivimos vidas que no crecen, cristianos con vidas estancadas, amargadas, decepcionadas. Señor, te suplico que nos ayudes en estas semanas a entender y vivir que tú, Señor Jesucristo, eres suficiente para nuestra vida, que el pecado ya no es nuestro amo, nos persigue, pero somos libres. Te suplico, Señor, y te suplicamos, ayúdanos, Señor, a tenerte presente en todas las áreas de nuestra vida. A cada paso, a cada instante, a cada decisión, en cada lucha, en cada tentación, en cada mal pensamiento, Señor. Correr hacia ti, no tratar de enfrentar las cosas con nuestros métodos y con nuestras fuerzas.
tú eres suficiente para nuestra vida. En la soledad, tú estás ahí con nosotros. En la traición, tú estás a nuestro lado. En nuestro matrimonio, que tú estés ahí, Señor. Que nos des sabiduría para llevar nuestro matrimonio. Pero sabiduría de lo alto de ti, Señor. Sabiduría para educar nuestros hijos. Que ellos puedan ver en nosotros cuánto te amamos y se enamoren de ti, Señor Jesús. Muchas veces nuestros hijos no caminan contigo porque no ven esa pasión en nosotros. Nuestros hijos ven que tú eres importante de vez en cuando, un ratico cada 8 días, y a veces ni cada 8 días. Y queremos que nuestros hijos no se aparten de ti. Y nosotros mismos no les damos ejemplo. Que tú estés, Señor, en nuestro trabajo, en nuestras decisiones financieras. Que tú estés, Señor, en todas las áreas de nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos has dado esa fe en ti. Y creemos en ti, Señor Jesucristo. Creemos que tú eres Dios, que tú eres Salvador y tú eres nuestro Señor. Te alabamos, Padre, y te bendecimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.